Tras una década de incertidumbres y búsquedas persistentes, una nueva esperanza surge en la búsqueda por descubrir el destino del vuelo MH370. El misterio de este vuelo puede finalmente ser resuelto. Años han pasado, pero el dolor y la duda nunca desaparecieron. Ahora, sorprendentemente, una nueva pista ha surgido. Los corazones laten con fuerza a medida que nos acercamos a la verdad en esta saga inolvidable. Manténgase atento, porque vamos a sumergirnos en el más reciente descubrimiento que podría desvelar la historia que ha capturado al mundo. Pero antes de comenzar, no olvide darle me gusta y suscribirse al canal. Perdido en la noche. La desaparición del MH370. Nuestra historia comienza en las primeras horas de una fría mañana de marzo, en el año 2014. Todo empezó exactamente a las 00:41, en la madrugada del 8 de marzo. Había un gran avión preparándose para despegar, el vuelo 370 de Malaysian Airlines. Estaba listo para partir del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín, en China, donde aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de la capital. El viaje no debería tardar mucho. Serían poco más de 6 horas desde el inicio hasta el final. El gran avión que usaban para este viaje era un Boeing 777-200ER, que no era exactamente nuevo. Ya llevaba 12 años volando y tenía el número de registro 9MMRO. Quien pilotaba el avión era el capitán Zahari Ahmad Shah, un piloto de 53 años muy experimentado y habilidoso. El capitán Zahari llevaba mucho tiempo pilotando, acumulando 18.365 horas en el aire. Conocía bien esta ruta y realmente amaba volar. Siempre compartía historias sobre sus vuelos y hablaba sobre cuánto amaba los aviones en las redes sociales. Con él en la cabina estaba el primer oficial Farik Abdul Hamid, un piloto más joven de 27 años con una experiencia de 2.763 horas de vuelo. Este vuelo en particular era parte de su entrenamiento, una oportunidad para aprender más, pero lamentablemente terminó siendo su último. También había 10 asistentes de vuelo a bordo, listos para garantizar que los 227 pasajeros, incluyendo 5 niños pequeños, tuvieran un viaje seguro y cómodo. Aunque la mayoría de los pasajeros eran de China, el avión era una pequeña comunidad internacional, transportando 38 personas de Malasia y otras de Indonesia, Australia, India, Francia, Estados Unidos, Irán, Ucrania, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rusia y Taiwán. La gran aeronave aceleró en la pista 32R y se elevó al cielo, desapareciendo en la noche en dirección noreste, donde sobrevolaría el vasto mar del sur de China. Una vez que alcanzó la altitud de crucero, a 10.67 kilómetros, la tripulación contactó al control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur para decir que todo estaba bien. Poco después, cuando el avión estaba a punto de cruzar al espacio aéreo vietnamita, el control de tráfico aéreo en Malasia envió un mensaje de despedida estándar como un buenas noches antes de apagar las luces. El capitán Zahari respondió con buenas noches, Malasia 370, que es la forma usual en que los pilotos se despiden al salir de una región de control aéreo y entrar en otra. Pero aquí es donde comenzamos a adentrarnos en lo desconocido. Cuando el avión entró en el espacio aéreo vietnamita, desapareció del radar. Su transpondedor de repente dejó de funcionar. Este equipo es como el documento de identificación de un avión, responsable de enviar toda la información del estado actual de la aeronave a las torres de monitoreo en tierra. Esta falla convirtió al avión en un fantasma en el cielo. El control de tráfico aéreo perdió cualquier noción de dónde estaba o qué estaba sucediendo a bordo. Fue como si, en un abrir y cerrar de ojos, el avión entrara en una sombra, dejando a todos confundidos y preocupados. Pero la historia se vuelve aún más extraña y misteriosa. Antes de que el avión desapareciera, nadie a bordo envió ningún tipo de señal de emergencia. No hubo ningún informe sobre mal tiempo o algún problema con el avión. Entonces, alrededor de la 1:30 de la mañana, ocurrió lo inesperado. Tanto los militares como los civiles que observaban los radares en Malasia vieron el avión nuevamente, pero algo estaba extraño. El avión no estaba donde debería. Hizo algo realmente sorprendente. Dio media vuelta y comenzó a regresar en dirección opuesta. Luego giró hacia el suroeste a través de la península malaya, que es una gran área con muchos árboles y tierra, pero no se detuvo ahí.
El avión cambió de dirección una vez más y giró hacia el noroeste, cruzando una gran región de agua llamada el Estrecho de Malaca. Nadie tiene idea de por qué el avión hizo estas maniobras extrañas. ¿Hubo algún problema con el avión? ¿Alguien decidió cambiar el curso a propósito? ¿O hubo otra razón? En este momento confuso, el piloto de otro avión intentó ponerse en contacto con el vuelo 370. Usó un canal especial de emergencia para intentar pasar un mensaje del equipo de control del espacio aéreo de Vietnam. Pedían a la tripulación del vuelo 370 que se pusiera en contacto con ellos. El piloto del otro avión logró establecer una especie de conexión, pero la conversación que tuvieron no fue clara. En lugar de palabras, todo lo que escucharon fueron algunos ruidos apagados y chisporroteos, lo que hizo que todo fuera aún más extraño y aterrador. Luego, en las primeras horas de la madrugada, cuando generalmente todo está en calma, ocurrió algo sorprendente. A las 2:22, los militares de Malasia que monitoreaban el espacio aéreo perdieron el rastro del avión. Esto ocurrió en un lugar misterioso llamado Mar de Andamán. El radar se quedó en silencio de repente, una pista inquietante de que algo malo podría haber ocurrido a bordo. Pero las cosas se volvieron aún más siniestras a las 2:40 de la mañana, cuando los controladores de tráfico aéreo responsables de vigilar los aviones recibieron noticias impactantes. Contactaron a Malaysia Airlines y tuvieron que informar a la aerolínea algo que nadie quisiera decir. El vuelo 370 había desaparecido del radar y ya no podían detectarlo. Al escuchar esto, Malaysia Airlines se preocupó seriamente. Comenzaron una búsqueda frenética para encontrar el avión. La compañía recurrió a todos los que pudieran ayudar. Otros controladores de tráfico aéreo, aviones en el cielo, cualquier persona que pudiera saber algo. Estaban desesperados por cualquier pista sobre el paradero del vuelo 370. Cuando el sol comenzó a salir a las 5:30 de la mañana, la búsqueda se había intensificado aún más. Los equipos que buscaban el avión estaban realmente haciendo todos los esfuerzos posibles. Se concentraron en dos ubicaciones principales: el Mar del Sur de China y el Golfo de Tailandia, los últimos lugares donde el avión hizo contacto. Hubo un gran esfuerzo para descubrir hacia dónde se dirigió el avión después de salir del radar. Esto se convirtió en un gran tema en todos los noticieros y muchas personas se manifestaron diciendo que podrían haber visto el avión. El 19 de marzo de 2014, comenzaron a surgir diferentes tipos de testigos presenciales. Pescadores, trabajadores de plataformas petrolíferas, residentes de lugares como el atolón de Kudahuvadhoo y las Maldivas, todos informaron haber visto algo. Alegaban haber visto un avión que parecía el vuelo 370. Algunos de estos informes eran realmente detallados. Un pescador cerca de la costa de Kota Bharu, por ejemplo, informó haber visto un avión volando anormalmente bajo, lo cual era a la vez extraño y alarmante. Permanezca con nosotros a medida que este misterio crece con extraños avistamientos e ideas que llevan sus secretos mucho más allá de la desaparición del avión. La búsqueda en las tranquilas aguas vietnamitas. A lo lejos, casi 3.000 kilómetros al sureste de un lugar llamado Wong, algo perturbador sucedió. Un trabajador de una plataforma petrolífera que solo realizaba su trabajo de rutina, miró hacia arriba y vio algo que hizo que su corazón diera un salto. Informó haber visto llamas en el cielo temprano en la mañana, algo que nadie espera o quiere ver. Las autoridades vietnamitas, al escuchar su historia, sintieron que era lo suficientemente grave como para actuar. Lanzaron una misión de búsqueda y rescate con la esperanza de descubrir qué podría haber sido esa visión aterradora en el cielo. Mientras tanto, pescadores indonesios aumentaban el misterio con otro informe alarmante. Alegaron haber presenciado un avión cayendo cerca del estrecho de Malaca. Esto añadió otra capa de confusión y miedo al ya impresionante caso del vuelo 370. Y justo cuando parecía que no podía volverse más extraño, 3 meses después de la desaparición inicial, una mujer británica que navegaba por el vasto océano Índico también se pronunció al respecto. Informó haber visto un avión envuelto en llamas, añadiendo otra voz al siniestro conjunto de avistamientos misteriosos. Todos estos informes variados hicieron que la desaparición del vuelo 370 fuera aún más intrigante. Aunque cada historia era diferente, todas remitían a una misma escena: un evento extraño y trágico. Las preguntas continuaban acumulándose, con pocas respuestas a la vista.
¿Qué realmente sucedió con el avión y todos a bordo? Las búsquedas continuaron, alimentadas por la esperanza y por un deseo implacable de descubrir la verdad detrás de uno de los incidentes más misteriosos de la historia de la aviación. Inicialmente los esfuerzos de búsqueda se centraron en el Mar del Sur de China. Este era el lugar más lógico para empezar, ya que era donde el avión debería estar volando. Pero de repente, todos fueron sorprendidos. Surgieron nuevas informaciones que mostraban que el vuelo 370 se había desviado mucho de su ruta inicial y estaba, en realidad, yendo hacia el oeste. Esta revelación cambió todo el curso de la investigación. Las áreas de búsqueda se expandieron para incluir nuevas regiones, como el Estrecho de Malaca y las misteriosas profundidades del Mar de Andamán. Pero esto fue solo el comienzo de un misterio que continuó profundizándose y volviéndose más complejo. Más tarde, surgió otra pista crucial: las señales que el avión desaparecido había enviado a un satélite. Estas señales no eran directas, eran más como susurros enigmáticos provenientes del cielo, sugiriendo que el avión aún estaba en el aire horas después de haber desaparecido de las pantallas de radar. Esta información sorprendió a todos. El avión continuó volando sin ser visto ni detectado durante aproximadamente 6 horas, y su paradero durante ese periodo era completamente desconocido. El 15 de marzo marcó un momento crucial en esta saga. Exactamente una semana después de la desaparición de la aeronave, una empresa conocida como Inmarsat se pronunció, presentando datos muy importantes. Aunque no pudieron identificar la ubicación exacta del avión, proporcionaron algunas pistas vitales. Los datos sugerían que el vuelo 370 podría haber caído en una de dos regiones muy diferentes. Podría haber ido hacia el sur, posiblemente colisionando con las aguas remotas del Océano Índico al suroeste de Australia, o podría haber volado hacia el norte, llegando a una área que se extiende desde Vietnam hasta Turkmenistán. Al darse cuenta de que el avión no estaba en ninguno de los lugares que inicialmente habían rastreado, los coordinadores de la búsqueda hicieron un cambio dramático en su enfoque. Interrumpieron sus operaciones en las áreas anteriores, como el Mar del Sur de China y el Golfo de Tailandia, y centraron su atención en estos dos otros caminos que el avión podría haber seguido. Pero había un problema, especialmente con la ruta norte. La idea de que el avión podría haber volado hacia el norte, pasando desapercibido por países como Tailandia y Kazajistán, parecía difícil de creer. Si el avión hubiera viajado en esta dirección, habría tenido que atravesar el espacio aéreo vigilado atentamente por los radares militares de varios países. Las naciones de estas regiones estaban bastante seguras de que sus sistemas de radar habrían detectado cualquier aeronave desconocida entrando en su espacio aéreo. Por lo tanto, la posibilidad de que el vuelo 370 haya seguido esta ruta al norte fue rápidamente descartada, dejando a los investigadores y al mundo intrigados una vez más. Ahora que la ruta norte ya no se consideraba, el área que necesitaban buscar se volvió mucho más específica. Dividieron esta enorme área en dos partes principales. La primera era el Arco Sur, atravesando las solitarias aguas del Océano Índico hasta una gran distancia al suroeste de Australia. La segunda parte cubría una vasta región que incluía partes del sudeste de Asia, el oeste de China y el subcontinente indio, haciendo que el área de búsqueda fuera más grande y dejando la ya confusa situación aún más difícil de manejar. En una triste ocasión, el 24 de marzo de 2014, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, tuvo que compartir noticias muy malas con la población. Declaró que, después de investigar cuidadosamente las últimas señales del avión perdido, incluso con la ayuda de los especialistas de Inmarsat y la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, el gobierno había llegado a una conclusión muy difícil. El último lugar donde el avión debería haber estado era el sur del Océano Índico. Esta área es tan grande y vacía que no había ningún lugar donde el avión pudiera haber aterrizado con seguridad. Esto llevó a la dolorosa conclusión de que la aeronave, con todas las personas a bordo, habría caído al mar. Este evento fue un momento muy triste en la historia de la aviación, especialmente para todas las personas relacionadas con el vuelo 370. El avión estaba transportando a 239 personas, y parecía casi imposible que alguien pudiera haber sobrevivido a este terrible acontecimiento. En ese momento, esta fue la peor tragedia que jamás había ocurrido con un Boeing 777. Pero este triste título lo mantuvo el vuelo 370
durante solo 131 días, hasta que, en otro lamentable acontecimiento, otro Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines, el vuelo 17, fue abatido por fuerzas rusas el 17 de julio de 2014. Este otro evento terrible costó 298 vidas más, haciéndolo aún más trágico que el primero. Manténgase atento a esta intensa búsqueda de pistas llena de giros inesperados y un gran deseo de descubrir qué realmente sucedió. La búsqueda de una débil señal. La misión para encontrar el vuelo 370 se transformó en la búsqueda más costosa en la historia de la aviación. Esta misión fue increíblemente difícil, principalmente porque se suponía que el avión podría haber caído en una parte del océano que está muy lejos de cualquier otro lugar, haciéndola muy difícil de alcanzar. Una pequeña esperanza apareció el 6 de abril de 2014, cuando un barco de Australia, navegando por el mar abierto, escuchó lo que pensaron que eran señales de la caja negra del avión. Estos sonidos fueron captados a casi 2.000 kilómetros al noroeste de Perth, que es una ciudad en la costa oeste de Australia. Lo que hizo que esta pista pareciera real fue que los datos de ubicación de la empresa de satélites Inmarsat coincidían con el origen de los ruidos. Pero había una gran preocupación rondando sobre la cabeza de todos. Si esas señales realmente eran del vuelo 370, la caja negra que grabó los últimos momentos del avión podría pronto quedarse sin batería y dejar de funcionar. Para verificar esta pista, enviaron un submarino robótico para buscar en el fondo del océano. Fue un trabajo enorme. Las señales fueron detectadas en una gran área, y a pesar de que el submarino buscó con todo esfuerzo y durante mucho tiempo, no pudo encontrar ninguna parte del avión desaparecido. Más tarde, algunas personas comenzaron a pensar que tal vez esos sonidos eran un error, que tal vez eran ruidos emitidos por el propio equipo del barco que fueron confundidos por la tripulación. Pero los equipos que buscaban el avión no se habían rendido todavía. Continuaron buscando con determinación hasta junio de 2015, cuando desafortunadamente aún no habían encontrado ninguna parte de la aeronave. Entonces, el 29 de julio de 2015, ocurrió algo pequeño pero importante. Una parte del ala derecha del avión, una pieza llamada flaperón, apareció en una playa en las Islas de Reunión. Estas islas están muy lejos de donde las búsquedas estaban ocurriendo, a unos 3.700 kilómetros al oeste del área de búsqueda en el Océano Índico. Durante los siguientes 18 meses, comenzaron a aparecer piezas que podrían ser del avión en playas de diferentes lugares como Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Madagascar y Mauricio. De todos ellos, 26 piezas fueron consideradas como posibles partes del avión perdido. 3 de ellas eran definitivamente del vuelo 370, y 17 eran casi seguramente partes de él. 2 piezas vinieron del interior del avión, lo que hizo que algunas personas sospecharan que el avión podría haberse roto en algún momento. Pero lo que nadie sabía con certeza era si el avión se rompió mientras aún estaba en el aire o cuando golpeó el agua. El análisis más preciso de las partes del ala que se encontraron en las Islas de Reunión y en Tanzania brindó algunas pistas sobre lo que ocurrió poco antes de que el avión se perdiera. Parecía que el avión no había sido guiado suavemente hasta aterrizar en el agua por alguien que lo controlaba. En cambio, algunos expertos comenzaron a pensar que el vuelo 370 podría haber golpeado el agua con fuerza, descendiendo directamente en una caída repentina. En enero de 2017, los países Malasia, Australia y China declararon que necesitaban interrumpir su búsqueda oficial del vuelo 370. Luego, una empresa de Estados Unidos llamada Ocean Infinity obtuvo permiso de Malasia para continuar buscando. Esta nueva fase de la búsqueda continuó hasta mayo de 2018, cuando el Ministerio de Transportes de Malasia determinó que este esfuerzo adicional para encontrar el avión también había llegado a su fin. Finalmente, a mediados de 2018, más específicamente en julio, las autoridades de Malasia publicaron un informe sobre la misteriosa desaparición del vuelo 370. Este informe fue un hecho importante, porque declaraba que era improbable que el avión hubiera desaparecido debido a algún mal funcionamiento interno. En cambio, el informe sugería que tal vez alguien había tomado el control del avión intencionalmente y cambiado su curso. Esta afirmación hizo que la ya intrigante historia del vuelo 370 fuera aún más complicada, y profundizó el misterio en torno a lo que realmente sucedió.
Incluso con muchas pistas sólidas y mucho trabajo duro, el grupo de expertos que investigó este misterioso caso aún no ha logrado descubrir exactamente por qué el vuelo 370 desapareció sin dejar rastro. Después de la desaparición del avión, muchas personas comenzaron a especular sobre lo que podría haber sucedido. Una conjetura aterradora era que tal vez alguien había tomado el avión por la fuerza. Y esto no fue solo una conjetura, ya que surgieron algunos hechos reales que hicieron que las personas pensaran que esto podría ser verdad. Un hecho realmente alarmante que se descubrió fue que 2 personas abordaron el vuelo 370 usando pasaportes que no eran suyos, sino que habían sido robados. Este hecho dejó a muchas personas preocupadas. Los pasaportes, uno de Austria y otro de Italia, se habían dado como desaparecidos en Tailandia durante los últimos 2 años. La Interpol, una organización mundial que ayuda a las fuerzas policiales de diferentes países a trabajar juntas, confirmó que los pasaportes estaban en su larga lista de pasaportes desaparecidos y robados. Era un gran problema que nadie hubiera verificado si esos pasaportes estaban en la lista de encontrados y perdidos cuando los pasajeros abordaron. El problema ganó más atención cuando Ahmad Zahid Hamidi, un funcionario del gobierno responsable de la seguridad interna de Malasia, señaló un gran error. El control fronterizo de Malasia permitió que los 2 pasajeros con los pasaportes robados abordaran el avión. Estas 2 personas compraron pasajes que eran solo de ida a través de la aerolínea china Southern Airlines. Más tarde, se supo que un hombre de Irán, llamando desde algún lugar en Bangkok, había solicitado los pasajes más baratos para Europa y pagó todo en efectivo. Después de eso, aún se descubrieron otros hechos. Los 2 pasajeros eran, de hecho, 2 jóvenes de Irán. Uno de 19 años y el otro de 29. Llegaron a Malasia legalmente, usando sus pasaportes iraníes reales, a finales de febrero. Algunas personas comenzaron a sugerir que tal vez estos jóvenes solo estaban tratando de ir a otro país para vivir en seguridad, algo conocido como búsqueda de asilo. El jefe de Interpol también llegó a declarar que la organización estaba inclinada a pensar que no se trataba de un caso de terrorismo. Después de que el vuelo 370 desapareciera misteriosamente, equipos estadounidenses y malasios iniciaron una verificación muy detallada de todos los que estaban en ese vuelo. Analizaron cada detalle del pasado de los pasajeros. El gobierno de China también examinó minuciosamente a los pasajeros chinos. Después de todo esto, todos coincidieron en una cosa. No había ninguna señal de que cualquiera de estas personas estuviera involucrada en algún acto violento o relacionado con el terrorismo. Entra en este torbellino de suposiciones e historias que surgieron tras la desaparición del vuelo MH370, cada una añadiendo un nuevo giro a este confuso misterio. El misterio del teléfono del ingeniero kazajo. En esta historia, hubo un hombre que llamó la atención de todos los involucrados. Trabajaba como ingeniero de vuelo para una empresa en Suiza que alquilaba jets. Debido a que sabía mucho sobre aviones, algunas personas que intentaban descubrir lo que sucedió sugirieron que él podría haber tomado el control del avión debido a su profundo conocimiento de cómo pilotarlos y controlarlos. Mientras todos intentaban adivinar lo que podría haber sucedido, surgió una idea muy interesante, pero aterradora. Algunas personas sugirieron que tal vez espías de Rusia habían tomado el control del avión. Creían que estos espías causaron la caída del avión intencionalmente en una región vacía de Kazajistán. ¿El motivo? Sugerían que tal vez Rusia quería distraer a las personas para que no se fijaran en lo que estaba sucediendo en Crimea, un lugar donde muchos conflictos estaban en curso. Esta idea parecía sacada de una película de espionaje, con agentes secretos y planes ocultos, pero no había ninguna prueba real de que fuera cierta. Conforme se desarrollaba la historia del avión desaparecido del vuelo 370, una pequeña información llamó la atención de todos y dio inicio a muchas especulaciones. Hubo informes que decían que los celulares de las personas que estaban en el avión aún daban señal, como cuando se llama a ellos. Aunque nadie sabía dónde estaba el avión, las familias de las personas desaparecidas quedaron muy traumatizadas y seguían intentando llamar a sus seres queridos. Cuando escuchaban el sonido de la llamada timbrando, se llenaban de dudas y comenzaban a tener esperanza de que tal vez el avión no hubiera realmente caído en el océano. Esta pequeña chispa de esperanza, sin embargo,
pronto fue explicada por personas que saben mucho más sobre el funcionamiento de los teléfonos celulares y las llamadas telefónicas. Estos expertos explicaron que solo porque una llamada da señal de que está timbrando, no significa que la llamada realmente haya llegado a la otra persona o que su celular esté sonando. Lo que ocurre es que el sistema de la compañía telefónica busca el teléfono y trata de hacer una conexión. Si no logra completar la llamada después de intentarlo algunas veces, simplemente deja de intentarlo. Entonces, el tono que las familias escucharon probablemente era solo la compañía telefónica tratando de encontrar los teléfonos, no los propios teléfonos respondiendo. Aunque esta explicación tenía sentido desde el punto de vista técnico, no ayudó a las familias a sentirse mejor. Seguían muy tristes y confundidas sobre lo que pasó con las personas que amaban y que estaban en ese avión desaparecido. Esto es lo que sabemos sobre el vuelo 370. El avión estaba volando en el cielo nocturno sobre una región llamada el Golfo de Tailandia. De repente, sin previo aviso, dio media vuelta y comenzó a volar de regreso al continente, pasando por 2 grandes ciudades y algunas pequeñas aldeas. Después de este cambio repentino de dirección, no hubo más noticias de la aeronave. En una época como la nuestra, donde todos están siempre comunicándose y compartiendo información en línea, este silencio completo es realmente extraño y preocupante. Nadie en ese avión, ya sea que estuvieran de vacaciones o viajando por trabajo, envió un solo mensaje, hizo una llamada, compartió una foto o dijo algo en Internet después de que el avión cambió de dirección. Este silencio hizo que el misterio fuera aún mayor y dejó a muchas personas muy preocupadas sobre lo que podría haber sucedido durante el vuelo. Hoy en día, con casi todo el mundo conectado, es extraño que nadie del vuelo 370 haya hecho ningún contacto. Este silencio causó muchos debates y suposiciones entre los expertos. Muchos pasajeros eran de Malasia y de China, países donde casi todo el mundo usa un teléfono, especialmente quienes viajan al extranjero. Entonces, ¿qué los impidió comunicarse? ¿No podían enviar mensajes? ¿O de alguna manera fueron impedidos de hacerlo? Es posible que el avión estuviera demasiado alto para que sus teléfonos funcionaran, o tal vez intentaron enviar mensajes, pero fallaron. Estas posibilidades hacen que la situación sea aún más intrigante. A medida que las investigaciones continúan, el misterio del vuelo 370 se profundiza y se vuelve aún más intrigante. Todos están buscando cualquier pista que pueda explicar este perturbador evento. Después del cambio de rumbo, el radar militar detectó algo inusual sobre el vuelo 370. Subió a una altura extraordinaria de 13.7 kilómetros, muy por encima de su nivel de crucero normal. Luego cayó a aproximadamente 7 kilómetros, y volvió a subir nuevamente a 9 kilómetros. Este movimiento errático podría explicar por qué los teléfonos de los pasajeros estaban fuera de servicio. Independientemente de si los pasajeros intentaron usar sus teléfonos durante el vuelo o no, las altitudes extremas probablemente impidieron cualquier conexión con las torres de celular en tierra. En la búsqueda de descubrir por qué el vuelo 370 se desvió de su ruta planificada, los investigadores estadounidenses consideraron la posibilidad de una acción deliberada desde dentro de la cabina, sugiriendo que el avión podría haber volado intencionalmente hacia el Océano Índico. Para investigar más a fondo, las autoridades de Malasia examinaron las casas de los pilotos y los registros financieros, actividades bancarias y de tarjeta de crédito de todos los 12 miembros de la tripulación, junto con otros detalles personales. Sumérgete en los antecedentes y las posibles motivaciones de aquellos a bordo. Conozca cómo era la vida de la tripulación y los extraños acontecimientos de las últimas horas de vuelo. La ruta secreta del capitán. Un mes después de la desaparición del avión, las fuerzas policiales de Malasia declararon que entrevistaron a más de 170 personas, incluidos pilotos y familiares de miembros de la tripulación. El capitán Zaharieh Ahmad Shah era el principal enfoque, especialmente si la pérdida del avión se confirmaba como una consecuencia de acciones humanas. Había rumores perturbadores sobre el capitán Zahari. Algunos especularon que podría haber planeado el trágico fin de la aeronave al derribar deliberadamente el avión, posiblemente después de encerrar al copiloto fuera de la cabina, cortar todas las comunicaciones externas, comprometer la calidad del aire en la cabina y permitir que el avión continuara volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible.
Las investigaciones sobre la vida personal de Zaharie revelaron que estaba casado, tenía 3 hijos y vivía en un barrio tranquilo con 2 propiedades. Poseía un simulador de vuelo que usaba con frecuencia en casa. Fue ahí donde surgió un detalle sospechoso. El simulador contenía una ruta de vuelo similar a la del vuelo 370, yendo hacia el sur y terminando en una isla remota. Esta ruta, que había sido eliminada, fue recuperada por expertos que notaron su fuerte similitud con la trayectoria real del vuelo 370, alimentando especulaciones sobre posibles intenciones de Zaharie relacionadas con su sufrimiento personal. Zaharie estaba pasando por dificultades personales, incluida una separación de su esposa, lo cual es difícil para cualquiera. También estaba angustiado por un pariente, Anwar Ibrahim, que recibió una pena de 5 años de prisión poco antes del vuelo de Zaharie, posiblemente aumentando su tensión emocional. Sin embargo, la esposa de Zaharie refutó estas suposiciones, respaldada por amigos y familiares que creían que él estaba demasiado dedicado a su familia y carrera como para perjudicar a otros de esta manera. Mientras el inquérito proseguía, la policía de Kuala Lumpur colaboró con el FBI para analizar minuciosamente el simulador de vuelo de Zaharie. A pesar de la investigación, no se encontró ninguna evidencia que implicara a Zaharie en el planeamiento de cualquier acto relacionado con el vuelo 370. La investigación cambió entonces al copiloto, Farik Abdul Hamid, y se hizo un descubrimiento sorprendente. Farik intentó hacer una llamada telefónica mientras el avión volaba bajo sobre la costa de Malasia, pero la llamada terminó repentinamente. La conexión se realizó brevemente con el rascacielos Menara Komtar, pero se interrumpió porque el avión salió del alcance muy rápidamente y acabó siendo transferido a otra torre. Los detalles de esta misteriosa llamada telefónica permanecieron en secreto, provocando una gran especulación. ¿Con quién estaba intentando hablar Farik durante un momento tan crítico? Oficiales e investigadores permanecieron en silencio, manteniendo al destinatario y la intención de las llamadas en sigilo, lo que solo aumentó los rumores desenfrenados. En medio de este secretismo, algunos sugirieron que Farik, posiblemente abrumado por problemas personales, podría haber tomado una decisión drástica. Tal vez él había tomado el control de la aeronave, apagado sus sistemas y se aislado en la cabina. Si estos rumores fueran ciertos, esto habría marcado un giro increíblemente doloroso en los acontecimientos dentro del avión. Tanto la tripulación que trabajaba en el vuelo como los pasajeros se habrían encontrado en una situación terrible, incapaces de acceder a la cabina del piloto en lo que habría sido un momento crítico. Esta especulación añade nuevas capas de misterio y tristeza a la ya compleja y sombría historia del vuelo 370, profundizando las dudas y aumentando la sensación de tragedia en torno al incidente. Con esto, surgieron ciertas suposiciones sobre la vida personal de Farik, particularmente en relación con posibles dificultades en sus relaciones románticas. Algunos sugerían que tal vez estaba tan dominado por problemas personales que vio ese acto drástico y horrible como una escapatoria a su propio sufrimiento. Esta teoría pintaba la imagen de un hombre llevado al límite, sintiéndose totalmente sin alternativas, una narrativa que es conmovedora y muy dramática. Pero es importantísimo examinar elementos de la vida de Farik que contradicen esa suposición sombría. Farik no era solo un piloto cualquiera, era un hombre profundamente apasionado, a punto de embarcarse en un nuevo capítulo significativo de su vida. Estaba comprometido con la capitana Nadira Ramli, una piloto de 26 años de una aerolínea diferente, y, según todos los relatos, la relación de ellos era una fuente de gran alegría y realización para él. Este matrimonio cercano sugiere que Farik era un hombre que miraba hacia el futuro con optimismo, no alguien que buscaba su propio fin. Además, la carrera de Farik era una parte significativa de su vida, de la que obtenía mucho orgullo y placer. Volar no era solo un trabajo para él, era una pasión, una vocación a la que se dedicaba de todo corazón. Su entusiasmo por volar era evidente y su compromiso con su profesión era bien conocido entre sus colegas. Este nivel de dedicación resalta cuánto valoraba su rol como piloto. Considerando estos aspectos de su vida, resulta muy difícil conciliar la idea de que elegiría deliberadamente un acto tan trágico y definitivo como ese. Su matrimonio inminente y su pasión fervorosa por su carrera dan fuertes razones para vivir, poniendo en duda la probabilidad de que la angustia personal
pudiera haber llevado a Farik a dirigir el vuelo hacia un fin catastrófico. El fuerte contraste entre las teorías de su desesperación y las evidencias de una vida amorosamente próspera y profesionalmente realizada complica aún más el misterio. Por el contrario, esta contradicción nos invita a evitar sacar conclusiones precipitadas y considerar todas las facetas de su vida. Adoptando este enfoque exhaustivo en la investigación, debemos respetar las complejidades y matices de las emociones y comportamientos humanos en escenarios como estos. ¿Qué crees que está en el centro del misterio del MH370? ¿Podrían estas nuevas evidencias cambiar todo lo que pensábamos saber sobre él? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más videos como este.